Buenos días, Ida. Buenos días. Ida, Ida. Nombre curioso, ¿eh? ¿De dónde Sí. viene? ¿El nombre, crees la historia real o...? La historia real. Sí, no, la y- historia real viene de... Yo me llamaba de otra manera antes. Vale. Fue un acto psicomágico esto, que Vale. me dio Alejandro Jodorowsky. Hostia. Y bueno, me interesa ya, porque Sí. vamos a hablar de algo sobre la conciencia, sobre el más allá. Sí. De hecho, tu película, no diremos cómo se termina, pero arranca como si fuera un... Bueno, como un programa de Carl Sagan, diría yo, como Cosmos, de Carl Sí. Sagan. Quizá. Sí, empieza con galaxias, universos y con... Parece como Galáctica, ¿no? Aquella serie, ¿no? Que daban en la tele con... Sí. ¿De dónde viene Ida? Este tema del Jodorowsky. Esto viene de... Bueno, fue un acto psicomágico, realmente no lo cuento mucho, pero ya que me lo has preguntado... Bueno, si quieres no lo cuentes. No, lo puedo contar, no hay problema. Yo me llamaba Eduard antes, entonces todo el mundo me llamaba Edu. Y vi a mi padre, bueno, no vi a mi padre desde hacía 30 años, y él se llamaba igual que yo y mi abuelo también. Entonces, después de 30 años lo fui a ver, yo leo el tarot, entonces leo el tarot de Jodorowsky, entonces antes de irlo a ver me hice una lectura de tarot a mí mismo, y en un papel escribí, ya que no está Alejandro Jodorowsky aquí ahora mismo, pues me hago esta lectura de tarot. Entonces yo fui a ver a mi padre, y al cabo de 2 semanas estoy en Madrid, y en una mesa sentado ahí está Alejandro Jodorowsky. Yo hacía tiempo que lo quería ver y tal, pero fue justo ir a ver a mi padre, escribir esto en un papel y encontrármelo. Y nada, y a partir de ahí le enseñé la tirada de tarot tal cual me había salido a mí, y él me dio un acto psicomágico. Me dijo que, digamos que mi padre se llamaba Eduard, mi abuelo Eduard, yo también, y que había como una especie de energía tóxica en esto, sobre todo por la relación que tenía con mi padre en este momento y demás. Y me dio un acto psicomágico que, entre otras cosas, pues me decía que me cambiara mi nombre al final de este acto, y así lo hice. Y elegiste Ida. Elegí ¿Que Ida. ¿Tiene algún significado especial? Sí, es el monte Ida, como me llegó a mí el nombre fue porque simplemente la I era la letra número 9, busqué y me encontré Ida, ponía feliz, y el Edu, Ida, mantenía como un mantra todavía como especial, o sea, era como desvincularme del nombre, pero mantenía sonoramente algo parecido. Pero luego es curioso porque el nombre de Ida, de repente es el monte Ida, donde hay una cueva, donde Rea escondió a Zeus para que Cronos no se lo comiera, ¿no? Y luego Ida ha venido teniendo muchos significados, pero bueno, digamos que lo escogí así un poco al azar y un poco dudando, diciendo, ya no me voy a cambiar el nombre, o sea, yo trabajaba en publicidad, la gente te conoce, y dices, ahora de repente me cambio el nombre, se van a pensar que me he vuelto loco, o sea, te confronta realmente con una Ya. parte de ti en el que te expones de una forma, y luego cuando sentí todos los miedos que me daba este cambio de nombre, entendí todavía más que tenía que hacer. Tenía más significado. Tenía más Y sobre significado. todo, ¿qué más da lo que piensen los demás? Lo Sí. importante es lo que tú sientes, ¿no? Exacto. Pero te confronta con esto, y al final pensamos que no nos importa lo que piensen los demás, pero en el fondo siempre hay algo que sí. Siempre hay algo. Pero cuando detectas es bueno decir, ok, pues rompo la barrera. Y que fuera un acto psicomágico directamente de este hombre al que yo había invocado, ¿no? Pues entonces ya era todo como no podía ser de otra forma. ¡Wow! Vaya inicio, ¿no? Nunca Vaya lo cuento inicio. esto, de hecho nunca lo he contado así. Pero yo sabía que a mí me lo ibas a Pero, contar, mira. porque yo creo esta intimidad, ¿no? Esta cosa. Entonces, a ver, a lo mejor lo que voy a decir te parece una gilipollez, pero creo que estabas predestinado a contar la historia de Jacobo Greenberg. Pues mira, la verdad es que, pues sí, porque Porque Mira. tú ya eres una persona que tiene una sensibilidad o una sensitividad, ¿no? El tarot, lo esotérico, el más allá, ¿no? Todo aquello que se escapa de la razón, ¿no? Sí, hay una conexión muy profunda entre Greenberg y yo mismo, ¿sabes? Que la noté cuando estaba leyendo su autobiografía, cómo conocí al personaje. O sea, el día que me hablaron de él, yo la tarde antes había comprado un libro de Porque este fue hombre al que casual, no pero en conocía. realidad no fue casual. Fue... Mira, yo estaba en un Ida, deporte. yo creo que, No, bueno, estabas fue como sincrónico, destinado, ¿no? sí, ¿Tú sí. crees en el destino? Yo, ¿O no? mira. ¿O ¿Qué es lo que crees que te llevó a Jacobo? Creo que hay una cosa que es... Bueno, las sincronicidades serían como un evento interno se conecta con un evento externo, ¿no?
Pero para hablar del destino deberíamos hablar del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Si entendemos el tiempo como una secuencia lineal, entonces nosotros somos sujetos que estamos predestinados de A a B. Pero si entendemos el tiempo desde una perspectiva holística, entendemos que es como el espacio. Entonces el viaje en el tiempo no deja de ser un camino. Yo digo que cuando uno está conectado consigo mismo es cuando está cumpliendo con su propósito y le lleva al lugar al que debe ir, ¿no? Entonces, más que para uno ser feliz, tiene que cumplir, si quieres llamarle, su destino, ¿no? Si te desconectas, de repente seguramente es más fácil que te llene esta vacuidad. Y esa vacuidad muchas veces es la que nos impulsa a hacer cosas, ¿no? ¿Qué te hace no quedarte en casa? Tus intereses, emociones, entusiasmo. El entusiasmo, por ejemplo, viene de enteos, que es Dios interior. Es cuando uno está entusiasmado, es como que estás sintiendo a Dios dentro de sí. Parece un poco religioso, pero en el fondo no lo es simplemente esta parte, ¿no?, de ti, sí. La espiritualidad, claro, como la vinculamos... Deberíamos todos aprender latín, ¿eh? Pues sí. Porque hemos perdido el significado del centro de las cosas y de lo que significan, la definición de las cosas. Sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, la palabra esquía, la palabra escena viene de esquía, que es sombra. Entonces, claro, las escenas de una película, las escenas de una obra de teatro, son representaciones de este otro mundo, que es el mundo de las sombras, ¿no? Como empezó el cine, ¿no? Que era como una cosa de la magia. Exacto. Total. Y el arte que empezó con... ¿Quién empezó a contar historias, no? Sí. Hay un libro de Albert Sánchez Piñol que es sobre las estructuras narrativas. Dice que sí, que acaba de salir hace poco, ¿no? Bueno, y está en la tercera edición, vale. No sé cuánto ha salido, no, pero igual... O sea, me he enterado yo hace poco. Yo también me he enterado hace poco, yo también. Pero me gusta mucho una cosa que él dice, hay dos formas, ¿no?, en las que empezó la narrativa, que uno fue el chamanismo, que es el viaje hacia afuera, uno va hacia un lugar, y la mediumnidad, que es algo que entra, ¿no?, en un cuerpo. El chamán es un alma, sale de su cuerpo a ir a otros mundos, el medium es una alma, entra y habita un cuerpo, ¿no? Y bueno, al principio es así, el arte en general nace de las tradiciones, de las conexiones con el otro mundo, ¿no? En realidad no estamos hablando de la peli, pero sí estamos hablando de la peli. Estamos hablando de la peli, en porque el fondo. En realidad, tú te lees la autobiografía de Jacobo Grinberg y, bueno, he leído que es un largo proceso de 9-10 años, de toda la investigación, joder, porque es desenterrar a un muerto a través de otros y a través de lo que ha dejado. Claro. Bueno, desenterrar a alguien que no está. Que no está. Porque no podemos hablar de muerto, no está certificado su muerte. Sí. Entonces, desenterrar al ausente y lo que ha dejado en las personas que estuvieron con él y su huella. Sí. ¿Y cómo empiezas a decir, esto va a ser una película y yo la voy a dirigir? ¿Sabes lo que has dicho del vacío? Porque sí que era como dibujar el vacío a partir de la mirada de los otros. Pues mira, justo cuando me lo contaron, ahí en Tepotlán me contaron la historia de Jacobo Grinberg y demás, ya dije, wow, entonces leí el libro y cuando leí el libro dije, tengo que hacer una película. Y la verdad que yo hubiera hecho una película de ficción, con actores, pero dije, a ver, ¿qué tengo en mi mano para hacer esto? Pensé en un documental, conozco el país, conozco a muchos de sus... Bueno, empecé a conocer a investigadores, familiares y demás. Y nada, hice el documental porque me parecía la forma más... Y de hecho, el documental no es una cosa que me haya interesado desde siempre. Y justamente esta peli, como es una ficción, porque su vida parece más sacada de una novela que de Es que te iba a decir, parece un fake. Sí. Hay momentos que parece un falso documental. Sí. Que yo tuve que parar la peli y buscar en internet si esto era Sí, real. era verdad, sí, es que esto pasa. Además, la manera de que tienes de encuadrar las entrevistas es otro rollo. No es frontal, es de lado, dejas un espacio, un vacío, siempre hay un misterio. Siempre que habla alguien hay un misterio. Sí, esta idea estaba y la verdad que no teníamos muchos recursos al principio, sobre todo. Íbamos, mira, como la cámara que llevas tú. No, íbamos así, con una cámara Supongo así. que alguna mejor, ¿no? No, íbamos con la Canon, bueno, la 5D. Ah, sí, es mejor. Un poquito, Sí, pero sí. vamos, que era... Y luego poco a poco sí que... Y hacia el final del rodaje pudimos filmar cosas más como todo lo del comandante, pues con cámaras un poco mejores, o con la Alexa, o con una Sony más grande, pero vemos que al final el misterio está, es verdad, en estos vacíos a veces, y luego en lograr que los personajes no es que escondan algo,
pero cada personaje es como si escondiera algo. Y esto, al mismo tiempo que están muy cercanos, se abren completamente. Pero hay como, no sé si esconden, pero el misterio está dentro de ellos. Este Sí, misterio. hay una parte que nunca van a contar. Una parte que no van a contar, De Jacobo. o que no saben cómo contar, o una parte de Jacobo que solo se atreve a contar él. Porque en el libro él es muy sincero y cuenta una serie de cosas. Y yo luego era imposible que la gente me contara. Él en su libro de repente te dice que estaba, como estamos tú y ahora, con un grupo de gente y que de repente él se elevó encima de todos y se puso a levitar. Tú estás leyendo su autobiografía y te cuenta esto. Entonces te quedas así como... O por ejemplo, una cosa que sí me contaban, que Del no aparece revés, en la te peli. cuento. Te quedas- claro, porque dices, ¿esto es posible? Esto es el tipo, Porque por pensamos de ejemplo, manera racional siempre. Nos hemos Claro. olvidado de pensar espiritualmente. Claro, Y deberíamos, es como cuando entrevisté a Jaume Plensa siempre decía que todo lo que hemos aprendido tenemos que desaprenderlo Claro. y empezar a conocernos interiormente, porque somos nuestros peores enemigos. totalmente. Totalmente. Bueno, nos han educado así, entonces tienes que desaprender lo aprendido para volver al niño chamán que todos teníamos dentro. No, y a la persona imaginativa, la persona que dibujaba, sí. la persona que fantaseaba, Claro, claro. que Sí, se cuando olvidaba digo- del tiempo, que no Sí, existía. No existía el tiempo. Bueno, es que el chamán y el artista en el fondo es lo mismo. El artista en el fondo es el que... Hay otro chamán, Chux, el alce negro, habla que decía, cuando tú ves una visión en el otro mundo, tienes que plasmarla en este mundo y mostrársela a tu comunidad. Solo a partir de este momento en el que tú muestras tu visión, vas a adquirir su poder. Dime que no es ser un artista esto. ¿Qué hace Total, un artista? total. Escribir, ¿no? Ver, algo. interpretar lo que otros no son capaces de ver, ¿no? Claro. Porque, ¿y a ti de dónde te viene todo este mundo espiritual tuyo? Pues la verdad no sé. Porque en tu familia había algún referente o algo. No, desde pequeño... ¿Tuviste una digamos, novia chamán? No, No, sé. yo de pequeño, pero te hablo de los 6-7 años, cogía, ¿sabes? Las latas de Coca-Cola Vale. y las anillas estas se las ponía a mis amigos en el dedo y Vale. entonces eran anillos mágicos. Entonces hacíamos cosas como... Yo me acuerdo una vez que estábamos delante de una... Hicimos dos cosas. En una valla de metal, a los 6-7 años, con la mente logramos torcer uno de los barrotes. Y luego una hormiga que había muerto la resucitamos. Y me acuerdo que en aquel momento les dije a todos, digo... O sea, "Esto que rollo acaba Uri de Geller, pasar". ¿no? Uri Geller, ¿no? Sí, rollo este rollo, pero teníamos 7 años, pero en aquel momento me acuerdo perfecto. Mira, la edad que tiene mi hija mayor ahora. Y les dije, ¿y esto que acaba de pasar? Ahora todos sabemos que ha sido real. Pero cuando nos hagamos mayores no lo vamos a creer. O sea, tú imagínate como a aquella edad ya eres consciente de esto. No lo vamos a creer cuando seamos mayores. Porque en la Pero película, sabemos que es verdad. en la película también se habla de lo que es real y lo que no es real. Sobre todo hay momentos, estas frases que colocas de Jacobo Greenberg, que es raro que un tipo que se llama Greenberg acabe llamándose Jacobo, sería más normal Jacob, ¿no? Pero estas frases que él dice sobre la conciencia, nuestra conciencia hace lo que es real y lo que no. Sí. Él lo que dice es que de algún modo, lo pongo en palabras lo más fácil, Sí. porque y de lo mejor que pueda, pero lo que él viene a decir es que la realidad en sí misma es la Matrix, una estructura espaciotemporal, y entonces nosotros, a esta estructura espaciotemporal, entrar en contacto con nuestra mente, no con nuestro cerebro, sino con nuestra mente. Él habla de un campo neuronal, es decir, que la actividad cerebral crea un campo mental. Cuando la artista entra en contacto con este campo, se configura la realidad. Es el momento en que nosotros empezamos a percibir. Para él la realidad son distorsiones de esta estructura espaciotemporal. Ahora, lo que él también dice es que la realidad se crea en esta interacción, son una serie de procesos, y dice que los curanderos, chamanes como Pachita, por ejemplo, eran capaces de incidir en la realidad antes de que se configure tal y como la vemos, es decir, en un estadio previo. Es como aquello que ocurría, y perdona si digo una tontería, en Minority Report. Aquellos tres seres Sí. que veían lo que iba a suceder. Sí, veían lo que iba a suceder. Sí. Claro, es que esto da explicación a todos los temas. El Philip tipo- K. Dick tiene muchas novelas de ciencia ficción que están basadas en cosas de la mente. Claro, De él haber leído del haber leído... psicoquinosis y todo Claro. este tema, psicología y tal, todo Claro. este tema. Claro, es que cuando entras ahí te das cuenta de que, bueno, quizás nuestra percepción del tiempo es una percepción, pero no es la totalidad. De hecho los científicos ahora ya el tiempo es un factor más dentro de una ecuación, ya no es una
algo continuo y secuencial, sino que es, o sea, ya de Einstein, ¿no? Que es como lo que es estable es la velocidad de la luz, pero el tiempo es depende de la velocidad, ¿no? Si vas muy deprisa, el tiempo se detiene. Claro. Si fueras más rápido que la luz, irías hacia atrás. Esto es la ciencia de ahora, ¿no? Entonces, bueno, la ciencia de hace 100 años. ¿Y cómo te planteas una película que a mí en muchos momentos me parece JFK de Oliver Stone? Es una película de investigación, un thriller de investigación, donde el detalle o donde lo más sencillo es lo más complejo a la vez. Y además es interesante porque a medida que avanza la película vamos conociendo más de la vida de Jacob y vamos desconociendo más de qué pasó con él. Y se abren cada vez más hipótesis, más ideas de lo que puede haber ocurrido. Y en ese momento la peli es fascinante, ¿eh? O sea, porque dices, hostia, me acuerdo aquella frase que decía Gandhi, que hay 3 verdades, la mía, la tuya y la verdad. O sea, la película es la imposibilidad de conseguir esa verdad también. Hay un punto en el que tenemos que aceptar el misterio. Totalmente. Debemos, y es maravilloso, ¿no? Aceptarlo, porque al final el mundo es misterioso. David Lynch dice una cosa también que me gustaba mucho, que dice, hablando precisamente del misterio, ¿no? Y hablando de que queremos tener como una realidad concreta, una explicación, ¿no? Una resolución al enigma. Algo material, ¿no? Y él decía, ¿cómo puede ser que estemos con este inmenso misterio, que es el universo en general, del que sabemos una ínfima parte, y estemos aquí tan tranquilos viendo el fútbol, ¿no? No lo puedo entender como humanos, ¿cómo es posible, no? Y yo creo que es posible porque el misterio forma parte de nosotros y está bien. Lo que es raro es que no nos dejemos sobrecoger y sorprender constantemente, al menos un poquito cada día, por este misterio. Puedes convivir viendo un partido de fútbol y luego impresionarte por el misterio que está en todos lados, ¿no? Pero Greenberg, a mí lo que más me gustó es que te ponía este misterio delante y te decía, acepta que no puedes saber, ¿no? Y acepta el mito. Los mitos eran así. En los mitos la gente, y en las sociedades también antiguas, no había una verdad sólida. No sé, Calasso dice, no hay ninguna mujer ni diosa que haya tenido tantos destinos diferentes como Ariadna, ¿no? Ariadna tiene 1000 finales, en la isla, con Dionisos, luego tiene 1000, pero pasa con todos la figura del héroe en general, ¿no? En la novela tienes un inicio y un final, es un único gesto, y en cambio en el mito un héroe tiene muchas vidas distintas y muchas muertes. Y esto es un poco para mí, Jacobo es esto, ¿no? La figura del mito que tiene muchas vidas y muchas... ¿Cómo editas todo esto? Porque esto fue un mejunje increíble, ¿eh? Yo creo que es un proceso totalmente arduo, muy profundo y muy concienzudo, ¿eh? De la historia que tienes y hacia dónde quieres llevar al espectador. Total. Porque cada 15 minutos hay un nuevo misterio. Sí. La película, en el fondo, habla de una persona, de un personaje, de un mito, de un héroe, de una leyenda, de alguien que como te decía antes, que en muchos sentidos parece que no haya existido. Sí. Parece que sea un recuerdo de ficción, inventado. Y además es que ahora en México la gente lo conoce mucho por el documental, porque ha tenido se ha hecho mucho eco, en muchos festivales. Pero cuando yo llegué, nadie conocía a Greenberg. Todavía ahora hay gente que no lo conoce en México, ¿eh? Pero era, ¿cómo puede ser que este personaje que fue tan importante en su momento, 20 años después, esté completamente borrado del mapa y nadie sepa nada de él? Y lo que decías de cómo montas este mejunje, pues este calidoscopio collage. A base de prueba y error al principio, porque yo al principio quería contar un poco la historia de Greenberg desde una perspectiva personal. Entonces tuve ediciones donde incluso había mi propia voz en off contando cómo conocí la historia, bueno. Y luego de repente vi que, hostia, no funcionaba, no me gustaba a mí tampoco. Y entonces dije, a ver, ¿qué peli quieres hacer? ¿La que quieres hacer tú o la que querrías tú ver? Ya. ¿No? Entonces pensé, hostia, voy a hacer la peli que me gustaría a mí ver de Greenberg. Y coincidentemente con esto vi el documental este de Thin Blue Line de Ron Morris. Sí. Está bien que lo compares con JFK porque sí. Es diferente, porque JFK es político y de Thin Blue Line no, pero es como poner una historia tipo thriller, político o de cualquier índole en un formato documental. Y cuando lo vi
hostia, la historia es fascinante, pero Bueno, además... o también Desaparecido del Costa Gabras, ¿no? El buscar a alguien... Ah, pues no lo he visto. Pues, o sea... Desaparecido. Sí, es Jack Lemmon y Sissy Spacek durante la dictadura de Chile buscando al hijo y, y la novia, respectivamente, de un tipo que desapareció, que es real la historia, ¿no? Esta de Costa Gabras no la Y conocía. bueno, es una búsqueda física. Claro. La tuya es una búsqueda física, de archivo, del pasado, del recuerdo. O sea, yo creo que es darle a Greenberg el lugar que se merece. Tu película lo consigue. Sí, de hecho esto la familia y amigos y tal, todo el mundo, cuando estaba haciendo la peli había no reticencia, pero sí pensando, ¿qué vas a hacer con todo esto? Y claro, Ya. y luego cuando la vieron que estaba hecha desde el respeto, igual a alguien y desde, no sé, desde el amor también, ¿no? Pero una cosa es que, por ejemplo, hay gente que le hubiera gustado mucho más, que hubiera entrado mucho más en todos los temas científicos y todos los temas de sus investigaciones y todo. Y yo al final quise hacer una película no para aquellos que les interesan todos estos temas que hemos hablado ahora, sino más bien que fuera una película que te gustara como película y que te abriera a este mundo, ¿no? Entonces, por eso el tema del true crime y llevarlo por ahí me pareció guay, porque era como que cualquier persona se podía enganchar con la historia y le podías abrir un mundo a gente que igual de otra manera no se acercaría a la película. Y ahora para terminar, Ida, me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectador cuando eras joven. O eras un chaval, mejor. Varias, pero si tuviera que decir una, te diría Los Highways. Te diría. Volvemos a la conciencia, a la psicomagia, volvemos a eso que no vemos, ¿no? Sí. Esta, luego Tarkovsky, por ejemplo, El espejo, cuando vi El espejo también me... Dice David Lynch que para él es fundamental meditar. Meditar le ha Sí. cambiado su forma de vivir, Sí. de hacer cine, de todo. Sí, la meditación trascendental es la que utiliza él y hay un vídeo muy interesante de él contándola. Hay muchas formas de meditación, según ellos esta meditación es como que te conecta directamente con este quantum field del que hablábamos, que sería como la Matrix de Greenberg. Entonces sí, Lynch y Jodorowsky, que Jodorowsky tiene como cierta... no manía, Y hay pero como él hizo conexiones la peli, entre ellos. bueno, él hizo la peli de Dune que la tenía que hacer él, entonces siempre habla de Lynch un poco como cuando hablaba un día de la peli esta de Mulholland Drive. Bueno, sí, la rubia, la morena, no sé qué, como que... Y son dos artistazos, pero me hace gracia porque yo creo que tiene todavía aquella cosa de este cabrón. Hizo la peli que tenía que hacer yo porque el tío bueno, el documental se ve, ¿no? Pero se hizo un trabajo increíble. Y luego pobre Lynch tampoco es de sus mejores pelis. A mí me gusta porque sigue teniendo cosas interesantes, pero sí que es una peli de las más fallidas, ¿no? Bueno, Ida, un placer hablar contigo de tu trabajo, Igualmente. de tu peli. Yo siempre digo hasta la próxima película. Pues hasta la próxima película. Ha sido guay, mira, te he contado